La obra que presentamos hoy a nuestros amigos de Radio se titula Búho. Está dirigida e interpretada por Diego Lorca y Paco Merino, que integran el grupo Tizzina, y a quienes tenemos el placer de tener en nuestro programa para hablarnos de una obra que los alicantinos van a poder disfrutar esta tarde de viernes, 10 de febrero, en el Teatro Arniches a las 20:30 horas. Saludamos a nuestros invitados Diego y Paco, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Y tenemos también con nosotros a Santiago Trancón, colaborador habitual de Radio Alicante y crítico de arte. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos, bienvenidos. Me cuentan que Búho ha recorrido decenas de teatros en España y Centroamérica. Quienes la han visto, como el escritor José María Asencio, amigo de esta casa, nos anticipan que Búho seguirá su andadura durante mucho tiempo, con letras muy grandes y en mayúsculas en los carteles de otros tantos lugares. ¿Cómo surgió la idea del tema de la obra? Pues mira, el tema de la obra surgió, nosotros siempre contamos que surgió de dos pilares fundamentales de inspiración. Nosotros como compañía dedicamos siempre 1 año y medio a involucrarnos en la vida de otras gentes que tienen que ver con temáticas que elegimos previamente. Y aquí los dos pilares fueron, uno fue la memoria, que partía también de algo originario que era el tema de la identidad, que es cuáles son las bases de nuestra identidad, y llegamos a la conclusión de una de ellas era la memoria, los recuerdos. Y otra fuente de inspiración fue el subsuelo, el espacio oscuro del subsuelo, de la cueva. Entonces, dentro de estos dos pilares, en los trabajos de investigación fueron uno por la memoria, partiendo de un documental que habíamos encontrado por internet de un compositor inglés que se llama Clive Wedding, alguien que sufre una amnesia severa y solo le quedan 7 segundos de memoria. Entonces, lo que supone para alguien con esa amnesia severa, cómo es su vivencia, cómo genera su identidad a través de unos recuerdos que se van difuminando, que se van disolviendo cada 7 segundos. Contactamos con el Instituto Guttmann en Barcelona, que aparte de otras muchas cosas se dedica a trabajar con gente que ha sufrido amnesias por accidentes cerebrovasculares, tipo ictus, traumatismos craneoencefálicos, etc. ¿Y cuál es el trabajo de neuropsicología cada día con ellos para recuperar esos recuerdos, para cómo afianzar la memoria y asimismo cómo ellos pueden hacer una convivencia con esas amnesias que tienen, ¿no? Y por el otro lado, por la parte del subsuelo, que era un tema que nos interesaba como espacio, también como metáfora de la amnesia, como ese lugar oscuro donde solamente uno vislumbra el espacio que te genera un frontal dentro de una cueva, no una linterna, el resto es oscuridad absoluta. Pues hemos estado con youtubers, gente joven que se dedica a explorar las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, o otras capitales como París, Londres, por el alcantarillado, que se meten de forma ilegal por el alcantarillado, por colectores de agua, y transitan el subsuelo, esa parte desconocida de la ciudad. Y con espeleólogos también hemos pasado 24 horas en el Cantábrico, en una sima. Entramos a las 11 de la mañana, salimos a las 11 de la mañana del día siguiente, experimentando lo que es estar con esa pérdida total del tiempo, del espacio, donde la oscuridad lo abarca todo. Y luego, por una parte ancestral que tendrá que ver que tiene que ver más con el texto, con la poética del texto, que ahí hablará Diego, que es el autor. Hay una parte que estuvimos con los conservadores de las cuevas del Castillo, el conservador de las cuevas del Castillo, que son las cuevas de Puente Viesgo, que son muy conocidas, aparte de las de Altamira, donde aparte de hacer la visita turística habitual, tuvimos la suerte de que nos acompañara por lugares donde solo acceden los antropólogos y estar cerca de unas pinturas que llevan ahí 16.000 años sobreviviendo a la oscuridad. Y luego una parte también muy importante, el cuerpo de los Mossos de Escuadra del subsuelo, que también nos enseñaron desde su óptica y desde su cotidianidad y el trabajo diario, cómo es recorrer una ciudad y cuáles son las entrañas de una ciudad, ¿no? Desde esa oscuridad, desde ese lugar inhóspito, pero también misterioso, inaccesible, ¿no? Que para nosotros es como un paralelismo que puede ser en ese momento con la mente humana, con nuestro propio yo, nuestra propia identidad, ¿no? Esa era la conexión. Y de ahí surge la sinopsis de la obra. La sinopsis de la obra es Pablo, un antropólogo forense, experto en restos paleolíticos, que sufre un accidente,
y pierde gran parte de su memoria. Entonces hay una parte de superficie en la que es un trabajo diario con un neuropsicólogo por recuperar esos recuerdos, esa identidad, y al mismo tiempo hay una parte metafórica del subsuelo en el cual se adentra en sí mismo en búsqueda de esos recuerdos y conecta con la memoria ancestral del ser humano desde esos primeros trazos hace 20.000 años a lo más actual ahora de sí mismo, de recuerdos banales, familiares. Muy interesante, Paco. La verdad es que esa conexión de lo ancestral con lo más inmediato, porque a veces la inmediatez de nuestras biografías nos hace olvidar que llevamos una herencia genética que parece que lleva memoria también acompasada, ¿no? Santiago, cuando quieras, todo tuyo. Diego, Paco. Una pregunta muy inocente. ¿Qué significa Titzina? Vuestro nombre. Pues explique, Diego. Bueno, Titzina da esencia a lo que somos desde el origen. Nosotros nos conocimos, Paco y yo, en una escuela que se llama Le Coq, en París, por el año 99 del anterior siglo. Y allí Paco vivía, compartía piso con una persona que era de origen croata, Bobana Bielic, que le alquilaba una habitación. Entonces, en aquellos orígenes, yo venía de Barcelona y él de Santander, pues no coincidíamos en el mismo grupo de trabajo creativo en la escuela de teatro, de creación, pero sí que coincidimos una vez y hubo una conexión instantánea y nos gustaba mucho el hecho de compartir nuestra forma de ver las inquietudes en aquel proceso de aprendizaje, en aquella escuela, y nuestra forma de ver el mundo. Llegamos por el pasillo de aquellas casas típicas del centro de París y nuestra voz se oía desde la puerta de afuera y aquella maestresa que alquilaba la habitación a Paco en aquel día se convirtió en casi nuestra protectora, acogiéndonos en nuestras inquietudes a voz alta, ¿no? A voz alta y como dicen que hablamos los españoles. Y entonces esta mujer, Bobana, siempre nos decía, Tishina, español, sí, que quería decir silencio, españoles callaron, ¿no? En tono cariñoso. Y cuando llegó el momento, cuando fundamos la compañía en el 2001, pues como en realidad todo surgió en aquel París y en aquel lugar, en aquella cueva, mira, pues por honor a ella que nos dio tantas veces de cenar de forma desinteresada y solo por intercambiar aquellos momentos humanos, pues creímos que era muy, muy cierto y muy acertado, perdón, el hecho de apuntar ese nombre. Titzina, español, sí, Titzina, españoles. Y se quedó solo Titzina. Nos has ido a negro, Diego, pero se te oye. Ahora vuelves. Sí, porque las baterías. Ay, las baterías, hasta que no inventen unas de más duración. Pues yo os quería comentar que he leído que muchas de vuestras obras tienen que ver con cuestiones de las que no se habla habitualmente. La memoria es una de ellas, ¿no? Las personas que pierden la memoria. Y que aunque se tratan con humor e ironía y mucho arte, ahora luego nos habláis de vuestras técnicas, de la mezcla de técnicas que incorporáis al evento de la obra. También vuestras obras poseen un trasfondo de dolor para el hombre, como en el caso de Pablo, que ha perdido la memoria en un accidente que nos puede ocurrir a cualquiera. Por el dolor llegamos a comprender el valor de la solidaridad con el otro. Es uno de vuestros anclajes a la hora de discutir o de elegir temas. Es el punto de partida que nos permite construir el vínculo ético-político entre las personas, el dolor. Bueno, yo creo que más que el dolor, bueno, sí, mira, alguien una vez nos dijeron que escribíamos a través del dolor, pero bueno, a mí yo me anclo más, siempre hablo de un autor que se llama Oliver Sacks, que es un neuropsicólogo muy conocido, y para nosotros fue casi como el motor de creación de la primera obra, que se llamaba Folía de los sueños de un psiquiátrico, que hablaba sobre la convivencia de 4 pacientes psiquiátricos y cuál era la relación entre ellos en un espacio, como es un psiquiátrico en un internado, y la relación con los médicos y con los familiares. Y entonces lo que a mí me maravilla, o nos maravilla a los dos en ese sentido de Oliver Sacks, es cómo él trata casos que pueden ser horribles a simple vista, ¿no? Como alguien se tiene que readaptar a sí mismo en la vida cuando de repente te deja de funcionar una parte del cerebro y de repente no reconoces a tu familia o crees, como dice el caso de la mujer que confundió no, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero,
¿no? Como de repente un trastorno también hace que no reconozcas a las personas y pienses que son objetos. Lo interesante es cómo lo cuenta, cómo lo describe. Josep Tarradellas, Barcelona, el Prat, us dona la benvinguda. Ah, mira, El el aeropuerto. aeropuerto Josep Tarradellas, Lo Barcelona. interesante Ens de dona la este- benvinguda, escucha, Welcome to ¿eh? Josep La benvinguda. Tarradellas, También Barcelona, también al programa. Qué bien. Lo interesante de Oliver Hasta Sacks la es cómo de Renfe está repente la pendiente. gente se readapta. Hasta la Renfe está pendiente de vosotros, ¿no os dais cuenta? Sí. Hablabas de Oliver Sacks, sigue, perdona Paco, Sí, que te sí, hemos cortado. que lo interesante de Oliver Sacks es cómo de repente cuenta cómo la gente se acaba readaptando como persona y cómo al final focaliza las aptitudes que tiene para generarse una nueva persona y un nuevo estilo de vida. Entonces nosotros siempre partimos, puede ser de situaciones que pueden ser conflictivas, porque el conflicto es interesante, es lo que genera dinamismo en el teatro, ¿no? Y en muchas artes, pero lo interesante es cómo esas personas, ante ese cambio, ante esa crisis, de repente cómo se adaptan o cuál es su forma de adaptación y cómo nosotros intentamos recoger eso de la realidad, darle forma en una historia concreta que dura 1 hora y media, hacemos una parte microscópica de la vida de alguien y se la presentamos al público. Y ahí se generan cuestiones. Si gente que ha estado cercana a esas situaciones le toca muy de cerca, gente que nunca ha estado cercana a la locura, o en este caso, como hablamos de la amnesia, o la guerra, como hemos estado en otras, o la muerte, que nos va a pasar a todos, cómo de repente como personas conectamos con esa temática y cuáles son las cuestiones que genera y cómo nos podemos regenerar como personas, cómo nos creamos de nuevo ante esas cuestiones, ¿no? Y cada uno, claro, depende de la época de la vida en la que está. Pero siempre son temas universales los que tratamos, desde la locura, la muerte, el suicidio ha sido uno de los que hemos tratado también. Tiene que ver con situaciones muy conflictivas que no tienen solución, que se siguen repitiendo a lo largo de la historia, pero nosotros lo presentamos desde nuestra óptica y la gente sigue generando cuestiones. Y son respuestas que a veces se solucionan en esta época que vivimos ahora de una forma y de aquí a 30 años se resolverá de otra forma, pero no tiene solución. Santiago, te cedo la palabra. Que me parece muy interesante esa asociación, silencio, mundo interno, pérdida de la memoria, identidad. Estáis tratando un núcleo fundamental de la existencia y que además tiene esa doble dimensión personal de la propia identidad y también lo que es el reconocimiento de los demás, porque somos, pero somos en función de ser reconocidos en gran parte, y cuando eso se pierde el vínculo también con los demás, ¿no? Y claro, es un tema profundo, de mucho interés. No sé cómo lo habréis resuelto, porque indagáis en algo, no solo las referencias a Oliver Sacks, sino incluso pues, a Freud, partiendo ya del origen de todo ese submundo, ¿no? Que todos llevamos dentro, o incluso ya remontándonos hasta la caverna platónica, ¿no? Por hacer referencias de esa metáfora de lo desconocido, lo inaccesible, que está dentro de nosotros, ¿no? Y cómo hacer de eso un motivo para la supervivencia, ¿no? En medio de todo eso. Entonces, sí, me parece que es interesantísimo lo que estáis planteando y sobre todo me hace reflexionar en una cosa, que qué lejos estáis de plantearos esa inmediatez de absorción en todo lo que se llama, pues eso, problemas de actualidad, ¿no? Que en el fondo son absolutamente efímeros, intrascendentes, que yo desde las identidades, las políticas de género, la ideologización de toda la conducta, del sexo, es decir, todo lo que está, digamos que parece que es lo más fundamental y no es nada más que algo enormemente superficial, y de quereros meter en lo profundo, a mí ya de entrada mi absoluta, vamos, admiración por esa capacidad que habéis de llevar eso al teatro, yendo totalmente en contra de lo que es el medio ambiente y de lo que os presiona para hablar, ¿no? Os dirán muchas veces que de qué estáis hablando, por favor. Y aquí los problemas son otros. No, no, los problemas son estos y lo otro es lo secundario. Y tener esa visión de entrada me parece admirable. Otra cosa es que me gustaría que pronto os pudiera ver cómo lo habéis llevado eso a escena, porque ese es ya el segundo gran problema, cómo eso hacerlo y convertirlo en teatro vivo, teatro que interesa. Por cierto, no sé si vais a venir por Madrid pronto o no, pues me gustaría veros. Muy bien. Una forma de resolverlo, hemos visto algunos YouTubes que nos habéis enviado de una plasticidad hermosa,
sugerente, embriagadora, diría, envolvente. En cuanto a la plástica, la recreación del espacio, las luces, la música. Pero el texto, Diego, me dice Paco que eres el autor del texto, ¿no? El texto ha debido ser muy difícil de construirlo, porque hablar o establecer diálogos con alguien cuyos referentes de la memoria no existen, pues debe ser complicado. ¿Cómo lo has resuelto? ¿Te ha costado mucho? Bueno, no tanto, porque como es un proceso largo, desde el origen, nosotros al asistir diariamente a Goodman, pues iba recabando todo lo que era en sí mismo, lo que era la rutina de un paciente buscando. Luego está el contexto universal de cada paciente a partir de la pérdida de memoria, que es lo que estabais haciendo referencia en ellos. Entonces, observando allí cada día lo que tiene esa parte del texto, cuando Pablo va a las consultas, esa capa, porque son muchas capas, en esa capa en concreto es precisamente una parte, la parte emocional del texto, la parte del cotidiano, la parte reconocible para la gente, pero que trasciende, porque en realidad es realmente la parte donde el espectador se siente sujeto al drama y a esa pérdida de su yo, de su identidad, de todo lo que conoce, a la desorientación. Y eso a través de la observación en esos trabajos de campo, pues traducirlo a un texto en realidad tampoco era tan complicado, sino la complejidad venía más allá, era encontrar esa línea que conectara el todo en esas diferentes capas, ¿no? La capa más del subsuelo, la real, la espacial de ese mundo donde nosotros como seres humanos transitamos por él, y a lo largo también de la historia pues hemos sentido esa necesidad de refugio y esa necesidad de esconder ahí abajo, y entonces eso nace también de una documentación en otros autores y entender que realmente ese mundo que transita por debajo era también una parte fundamental para obligar a mi personaje, a Pablo, a ir más abajo. Y también a plantearnos esa memoria que tú hacías también referencia al inicio, a decir, vale, ¿cuál es tu memoria? La tuya, pero la que también vamos heredando de forma inconsciente, no desde ahora, sino a lo largo del tiempo. Esa línea infinita que se ha trasladado a lo largo de miles de años y que nosotros somos la consecuencia de esa memoria común. Y ahí surgió esa idea de observación constante en ese mundo de pinturas. Y entendimos que ese sello, esa huella, que metafóricamente en el texto también sale, y también es una parte muy clara de la identidad, nuestra propia huella, y me unía todo ese viaje a la profundidad que se obliga en el texto a hacer Pablo. La enfermedad para Pablo al final es una consecuencia, y para mí se convierte en el texto en una excusa para mostrar la historia de una persona cualquiera que se ve obligada a viajar a su interior y buscar. Y cuando buscamos, nos adentramos en nuestro interior, como hace Pablo, pues aparece esas partes que ni él mismo sabía, que él mismo ni él tampoco es consciente, ni ha visto, pero que al tener ese plano interior, de repente aflora en él. Y la obra pues habla de eso, de esa inquietud por dejarse transportar en ese mundo profundo. Es un viaje al interior, como dice el texto, es una espeleología personal. Y, y lo que propone al final, y la gente entiende ya en las primeras lecturas que hacíamos, es ese mecanismo rápido de la mente que si tú lo trabajas no subyace en el plano superior, sino que puede permitirte un conocimiento tuyo pleno que va más allá de lo que somos nosotros, si aceptamos que no somos nuestro presente inmediato. Es una cosa muy filosófica, ¿no? Pero nosotros somos la consecuencia, la herencia emocional, un patrimonio de hace muchos años. Y el texto, con emoción, con ritmo, te transporta en el cotidiano de la recuperación de la memoria de Pablo, pero también te permite en un mundo mucho más onírico, más poético, más mental, pues entrar a un plano muy, muy profundo. Y la gente pues llega a veces a zarandearse cuando lo escucha o cuando ve la obra, con todos los mecanismos de puesta en escena, a un momento de emoción interior que me parece que en eso pues estoy orgulloso de haber podido contribuir de alguna forma a partir de las palabras. El texto se confecciona también con la idea de casi un thriller,
donde Pablo, que es como decía, la desorientación de un paciente que pierde la memoria, lo situó en una búsqueda de thriller y él busca entender con una mecánica de thriller qué ha pasado ahí. Pero qué ha pasado ahí, esa localización es su propio yo, su propia Pablo Martín Sánchez, una identidad. Fantástico esta combinación de crónica social, humor negro y toques de realismo mágico. La verdad es que lo que me acabas de contar es tremendamente sugerente y hablando antes fuera de cámara con Santiago y con Paco, hablábamos de la incertidumbre que representa también todas estas cosas, ¿no? Pero esa incertidumbre que supone también la creación, especialmente en el siglo XXI, me gustaría que la trajeras a un plano más concreto de la inmediatez y la dificultad de hacer teatro hoy. ¿Cómo se gestiona una empresa cultural con escasos fondos públicos y fundamentalmente los fondos que tenéis, los recursos que tenéis disponibles son aquellos que proceden única y exclusivamente de los espectadores fieles al trabajo bien hecho? ¿Es difícil? ¿Cuánta gente? Bueno, yo creo que todo esto parte sin mucha conciencia, parte de la idea de hace 22 años, casi 23, de la obsesión, de la obstinación y del amor hacia una forma de arte y lo concreto al final es cierto que te tienes que constituir con un modelo empresarial y que ese modelo empresarial que constituye pues requiere en este caso pues un esfuerzo, creer lo que haces, generar una estructura que sea muy óptima. Nosotros, por ejemplo, desde el principio hemos fundamentado todos los recursos en que fueran derivados a la creatividad, por eso nos podemos permitir y permitimos unos procesos tan largos de creación, una estructura mínima que ha pasado por 2, 4 personas, 5 máximo en la estructura de oficina, 3, 4 personas en gira, pero lo que a priori debe ser algo como negativo, nosotros tampoco ni hemos querido ni hemos sabido crecer, pero nos ha permitido como ser muy, muy conscientes de que a cada lugar donde vamos es importante que nuestra historia trascienda, porque también depende de ello, de que la gente, bueno, quiera seguir viéndonos. Nosotros nos sentimos muy afortunados de que nuestro sello sea siempre el boca a boca. Es verdad que las políticas culturales de subvenciones al arte en este país son complicadas, pero bueno, hay otros sectores que también lo son, yo no me quejo. Nosotros, es verdad que cuando empiezas no tienes ninguna colaboración, nosotros ya tenemos un sello, un cierto prestigio, si hay que decir, y sí que recibimos el apoyo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Sardañola, donde tenemos residencia artística desde el origen, donde de principio nos dijeron, cuando vinimos 2 locos desde París, nos dijeron, aquí tenéis salas de ensayo, lo tenéis todo, tenéis tiempo, pues ya explorar vuestras capacidades y aquí tenéis el recurso. Y ese recurso era público y es público. O sea que el respaldo lo hemos tenido desde entonces hasta ahora, con más altibajos, con más cuestiones, pero en realidad no nos movemos tanto como una estrategia, vamos a decir, económica, sino es una consecuencia. Y al final, como se dice por aquí, la feina ben feta no té fronteras. Yo creo que al final nuestra obstinación y la feina y el trabajo queriéndolo hacer desde lo bien nos ha permitido pues seguir en esto. Pues requiere también una cosa muy sencilla, no haciendo un trabajo, una exclusividad o un trabajo muy, muy así de decir cómo entender el trabajo, más al modelo como entendía Federico García Lorca, con una carreta y asumiendo muchas competencias, ¿no? Paco y yo asumimos competencias tanto en distribución, en una parcial distribución, como de gestión, y al final es como una pequeña tienda que abre y no solo es vendedor, es en específico un vendedor de un gran centro comercial, sino que él sabe cómo se cierra una caja, ¿no? Un pequeño comerciante, tiene que saber cómo se engrasa una persiana, tiene que saber dónde tiene que comprar, y creo que al final la humildad y el trabajo te permite pues unas ventajas y unos hándicaps. Y a veces es doloroso, pero yo creo que la esencia es creer en uno mismo y luchar por lo que uno cree, haga lo que haga en la vida, ¿no? Hacerlo bien. Os felicito, mi admiración. La verdad es que me habéis conquistado.
con esa mezcla de vocación por vuestro oficio y la forma de llevarlo a la práctica, porque a veces nos perdemos en idealizaciones y en máximos y luego no se corresponden con nuestras prácticas, somos muy incoherentes. Yo aprecio vuestra coherencia. Santiago, tu turno. Me llama la atención, me llama muchísimo la atención que, sobre todo en el mundo del teatro, que conozco bastante de cerca, pues realmente sois un ejemplo y una excepción. Y no digo que haya otra gente que lo esté intentando también, pero no basta intentarlo, hay que lograrlo. Y lograr ser empresa y cultural, son dos términos que parece oxímoron, antitéticos, ¿no? Sin embargo, se puede lograr, lo estáis demostrando. Y para mí, total admiración, sobre todo que es un medio que está excesivamente cargado y sobrecargado de ideología, de actualismo, pragmatismo y ponerse siempre al servicio del amo, en definitiva, de una manera o de otra. Y el vínculo suele ser pues las subvenciones mal empleadas y mal empleadas para el artista, pero bien para el político que lo intenta manipular. Y no caer en esas redes y esas tentaciones es admirable. Me recordáis por los buenos momentos del teatro independiente, donde pues se sobrevivía efectivamente a base de imaginación, de eso y de hacer de todo. Podías ser el primer actor y estar conduciendo la furgoneta de pueblo en pueblo, ¿no? Y recordando ya más atrás la aventura de la barraca de García Lorca, ¿no? Por tanto, seguís una tradición extraordinaria y mi total admiración. Y sobre todo que luego, además de eso, os adentráis en investigar un tipo de estética, de temas y tal, que a mí me sorprende muchísimo, ya digo, porque es algo bastante fuera de lo que es habitual en el teatro, que se metáis en esta indagación sobre la memoria individual y la memoria colectiva, retrayéndonos, pues eso, la enorme influencia de lo que sería la herencia íntima cultural que no sabemos dónde se asienta, si en los genes o en la tradición o en el lenguaje, pero que está ahí empujando y tratando de hacerse compatible con la identidad individual, lo que sería la identidad colectiva, que es más etérea, más indefinible, pero sin embargo atrayéndola a esa identidad personal que es la más importante, la definitiva, y cómo sobrevivir construyendo la propia identidad en la memoria, que es algo tan frágil, porque necesitamos recordar para saber lo que somos y lo que estamos haciendo, pero también necesitamos olvidar, porque la memoria es inseparable del olvido. Y para sostener la memoria hay que aprender a olvidar también, y sobre todo olvidar el dolor, el trauma. Sin eso, si quedamos anclados ahí, no podemos respirar, ir hacia adelante. Entonces, indagar sobre eso es ir a la esencia de lo que somos y de nuestras vivencias más profundas. Y por eso tengo cada vez más inquietud y más ganas de verlo eso plasmado en escena, porque esto es muy bonito para hablar, pues qué sé yo, en un congreso sobre identidades, psicología, autoayuda, no sé qué, otra cosa es llevarlo a escena. Y ahí es donde yo creo que no lo podemos transmitir aquí en esta conversación, pero para mí ese es el salto más importante, que de todo esto que queda muy bien y lo podemos hablar y comprender y darle vueltas intelectualmente, sin embargo, plasmarlo en un espacio, en un tiempo, en una música, unas luces, una interpretación, unos personajes, una trama, un interés y un público que está de verdad ahí, está, porque esa es la grandeza del teatro, que no está mediatizado ni por una imagen ni por un... No, está presente real y verdaderamente ahí, lo mismo que está presente el, el actor. Yo en mi libro de teoría del teatro defino el teatro como una realidad ficticia y una ficción real, porque es la unión de la realidad y la ficción hecha realidad y la realidad que se transmuta en algo distinto. Pues eso es para mí, sé que estáis en un camino de total admiración por mí. Así que Tenemos que ir acabando, pero dime, Paco. Sí, No, sí. que siempre decimos lo mismo, un poco a colación de lo que dice Santiago, siempre decimos lo mismo, todo lo que contemos aquí en las entrevistas, al final todo se demuestra, como bien has dicho, en la obra de teatro. Entonces invitamos a la gente que vaya a ver la obra de teatro esta noche a las 8:30 para comprobar si lo que hemos contado aquí es todo mentira o es verdad.
pero que al final es eso, como bien has dicho, nosotros generamos obras de teatro que son muy activas para el espectador, porque como comentabas, para nosotros es importantísimo, y bueno, y aparte el teatro no existe sin alguien que mira, sin alguien que rellena lo que nosotros mostramos en el escenario con sus propias vivencias. Al final nosotros abrimos puertas en el espectador y todos los colores que presentamos en el escenario, de la música, de los textos, de los movimientos, al final quien acaba de envolver toda esa experiencia es el espectador con sus propias vivencias, con su propia imaginación y con sus recuerdos. De hecho, muchas de nuestras obras al final nos dice la gente, nos escriben como un día, 2 días después, gente que nos escribe y me dice, todavía sigo pensando, todavía sigo con imágenes que hay palabras que me siguen rondando la cabeza y es lo interesante esto, ¿no? Que no es que al final el teatro también y las artes se tienen que un poco despegar de esa cuestión que ahora está como muy en vigencia del entretenimiento. Claro que es entretenimiento, uno no va al teatro a aburrirse, ni va a una exposición a aburrirse, pero lógicamente es una experiencia superior. Aquí hay algo que trasciende, ¿no? No tiene por qué cambiarte la vida, pero lógicamente, pero tiene que entrar dentro de tu inteligencia y removerte algo. Y lo interesante de lo que nos comenta la gente siempre es decir eso, que pasan días y todavía es como esas bolas de Navidad que uno ha meneado así y poco a poco la nieve se va posando y el espectáculo continúa una vez que alguien sale del teatro. Y es lo que proponemos con Tichina siempre. Fantástico. Hacéis posible lo que a veces es tan difícil, que es dejar a un lado nuestro traje de racionalidad, de lógicas, de esas mentiras que nos contamos para hacer resplandecer nuestro yo y llegar con el impacto de lo que emociona al interior de nuestros conflictos, ¿no? Cosa que aprecio muchísimo. Bueno, llegamos al final por hoy dando las gracias a nuestros invitados por su deferencia a estar en nuestro programa y permitirnos el placer de compartir espacio. Como apreciarán nuestros amigos de Es Radio, hemos cambiado hoy de las musas al teatro en la buena compañía de actores con larga trayectoria y que son fuente de inspiración de muchos actores jóvenes. No se lo pierdan. Este viernes 10 de febrero estarán en Alicante, nuestra ciudad, a las 8:30 de la tarde en el Teatro Arniches. Háganse un favor disfrutando de una tarde de viernes de teatro con Búho de Tichina. No se arrepentirán. Chao, chao. Chao.